noches, Dios les bendiga. Vengo a traerles un mensaje que se trata del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que está establecido para toda la gente que muera una sola vez y después de la muerte, el juicio. Y está claro que todos vamos a morir un día. No importa si a lo mejor no crees en algo después de la muerte o cualquier otra cosa. Dice la Biblia que seremos juzgados después de la muerte. Dice que está establecido para la gente que muera una sola vez y después de la muerte el juicio. De hecho, en Apocalipsis hay un texto que habla sobre eso, sobre el juicio. Voy a tratar de leértelo. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto lo dice Apocalipsis del 11 al 15. Dice que seremos juzgados. Entonces, fíjate, este mensaje no solo es para la gente que cree en Dios. Este mensaje es para ateos, a lo mejor agnósticos, gente que no cree en nada. Porque de hecho, no importa si hay gente aquí que no cree en Dios. Al fin y al cabo, no va a haber ni una persona que se libre de la muerte. Todos van a morir. Y el creador de la ley, que es Dios, dice que seremos juzgados. No importa si tú no crees que un día serás juzgado, al fin de cuentas te vas a enfrentar delante de ese creador, que es Dios, el creador de la ley. Y a lo mejor te preguntarás: bueno, ¿y conforme a qué seremos juzgados? Me imagino que has escuchado los 10 mandamientos, la ley de Dios. Fíjate, el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién de nosotros ama a Dios sobre todas las cosas? ¿Quién ama a Dios más que a sus hijos, más que su trabajo, más que su dinero, más que sus cosas materiales? ¿Quién ama a Dios? Bueno, la Biblia también lo dice. La Biblia dice que no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Te voy a leer el texto donde lo dice. Fíjate, es en Romanos. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Entonces, fíjate, dice la Biblia que no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Disculpe. ¿Lo estoy empezando? Dice que no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Entonces, fíjate, también hay un texto en la Biblia, es en 1 de Corintios. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los que dicen malas palabras, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, a lo mejor tú te has de preguntar: bueno, entonces, ¿quién va a heredar el reino de Dios? Fíjate, no hay ni una sola persona, ni uno de nosotros, no hay ni uno que merezca el cielo.
nadie merece el cielo. ¿Sabes por qué? Porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. A lo mejor tú has escuchado de un Dios que es todo amor y ama a toda la gente y que toda la gente son hijos de Dios. La Biblia dice que no todos son hijos de Dios. Están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Hay dos padres. Nadie está sin papá. O estás de un lado o estás del otro. Bueno, entonces, aquí dice, ¿quiénes no heredarán el reino de Dios? Y tú dirás, bueno, pues entonces, ¿quién no ha quebrantado la ley? ¿Quién no ha pecado? Todos somos pecadores. Bueno, aquí dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Acabamos de ver que dice la Biblia que no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Hemos quebrantado ese mandamiento. Fíjate, hay otro que dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Y de hecho, el nombre de Dios es blasfemado todos los días. La gente se ríe todos los días de Dios, todos los días se burlan de Dios. Pero cuando ven a lo mejor un peligro o se sienten como amenazados, a lo mejor con el coronavirus o alguna otra enfermedad, ahí sí claman a Dios, porque tienen miedo. Entonces, dice aquí que todos, dice la Biblia que todos hemos blasfemado también el nombre de Dios, todos hemos pecado. Y aquí dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Y todos los días blasfemamos el nombre de Dios. A lo mejor sin darte cuenta también lo haces. O hay algunos que hasta sabiendo se burlan de Dios. 5D. De hecho, por eso vengo a hablarte de este mensaje. Porque muy pocos son los que saben en realidad el Evangelio. Son pocos los que lo saben. Entonces, yo no traigo este mensaje para a lo mejor molestarte. Pasando por una plaza grande que no lo traigo para molestarte, lo traigo porque un día vas a morir. Así como el Señor Jesucristo murió por los pecadores, yo soy un pecador, no solo tú, yo soy pecador, yo merezco el infierno. Pero yo creo que el Señor Jesucristo murió por mis pecados. Entonces, todos los días estamos quebrantando la ley de Dios. 75D. También dice, no robes. Con D. En Éxodo 20:15 dice, no robes. Pero si te das cuenta, aquí no dice la cantidad. No dice, no robes mucho. No robes cosas muy grandes. Dice nada más, no robes. Y a lo mejor has tomado algo pequeño. Algo pequeño. No importa la cantidad ni el tamaño. Como te acabo de decir, aquí no dice la cantidad ni el tamaño. Pero todos hemos robado a lo mejor 5 minutos en tu trabajo, un chicle. A lo mejor alguna vez llegaste a descargar un video de YouTube y no lo pagaste. Llegaste a robar una aguja, un cigarro, agarrar algo que no es tuyo. Fíjate, aquí no importa la cantidad ni el tamaño. Dice la Biblia que Dios es santo. Te voy a leer un texto donde lo dice, es en Isaías 6:3. Dice, y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Por eso es que Dios aborrece el pecado. Pero no solo el pecado. Fíjate, te voy a leer un texto. Es viene en Salmos. Es Salmo 7:11. 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Dios está airado contra el pecador todos los días. Entonces, acabamos de ver que todos, sin excepción, los que estamos en este autobús, todos somos pecadores. Y aquí dice que Dios está airado contra el pecador todos los días. Por eso es que robar algo, por más pequeñito que sea, para Dios, esa persona que robe algo, por más pequeñito que sea o insignificante, esa persona merece el infierno. Y todos hemos quebrantado la ley de Dios. Fíjate, aquí dice también, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo, no mientas. Y de hecho ese es un mandamiento que se toma muy a la ligera, como no tan malo. Una mentirilla blanca, pues no pasa nada, no le hace nada mal a nadie. Pero sí le hace mal a Dios, porque Dios es santo y Dios aborrece al pecador.
Toda persona que comete pecado es aborrecido por Dios. Entonces, ¿quién jamás ha mentido? Todos hemos mentido, tanto tú como yo hemos mentido. Y todos los días lo hacemos. Entonces, ese mandamiento también ha sido quebrantado. Fíjate, dice, no matarás. Dice, no matarás. Pero fíjate, a los ojos de Dios, ¿quién es un asesino y merecedor del infierno? Fíjate quién. Esto no es una amenaza, porque muchos creen que es como una amenaza para que te tengas miedo y te asustes y creas en Dios. Esto no es una amenaza, ni para que tengas miedo. Esto simplemente es como una alerta. Una alerta es el mensaje del Señor Jesucristo para que tengas conocimiento de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Entonces, fíjate, aquí dice, no matarás. Pero fíjate lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Toda persona que se enoja con otra persona es un asesino. Toda persona que pelea con otra persona es un asesino. Entonces, ¿quién de aquí jamás se ha enojado con alguna persona? De hecho, tú estás enojado con alguna persona, pero aquella persona ni cuenta se da, pero tú estás enojado. Entonces, delante de Dios, eres un asesino y mereces el infierno. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que Dios es santo y nosotros somos pecadores. Entonces, todos hemos sido asesinos también, porque nos hemos enemistado a lo mejor con algún familiar, algún amigo, alguna persona que va pasando en la calle, o a lo mejor no te parece algo de alguna persona y estás enojado con esa persona, y delante de Dios eres un asesino. Entonces, hemos quebrantado ese mandamiento. También dice, no cometas adulterio. En Éxodo 20:14 dice, no cometas adulterio. Pero fíjate lo que le dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Les dijo, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, todo hombre que mira a una mujer con morbosidad, con deseos pecaminosos, a los ojos de Dios ya cometió adulterio con ella. En pocas palabras, ya tuvo relaciones sexuales con ella. Entonces, tanto el hombre comete ese pecado, tanto la mujer, porque somos humanos. Pero eso no es excusa para vivir en el pecado. Entonces, imagina, ¿no? Esos son los mandamientos, esa es la ley de Dios. Imagina que hoy mueres, ¿no? Imagina que hoy mueres y te presentas delante del juez justo de Dios. A lo mejor hoy te parece algo enfadoso esto que te estoy diciendo, pero fíjate, el día de tu muerte, este podría ser como miel en tu boca. ¿Por qué? Porque este mensaje después de la muerte o el arrepentimiento después de la muerte ya no va a servir. Cuando estés muerto y no tuviste al Salvador, que es el Señor Jesucristo, ya no va a haber excusa. Ya no le vas a poder decir a Dios, perdóname, es que me equivoqué, yo sé que era pecador y sí, a lo mejor sí escuché el Evangelio, sí escuché el mensaje, yo supe que Cristo murió por mí, pero yo también sabía que tú eres amor. Yo sé que tú me puedes perdonar porque tú eres amor. La Biblia dice que Dios es amor, claro, pero como Dios es amor, aborrece todo lo que es injusticia. Entonces, toda persona que comete injusticia es aborrecida por Dios, porque Dios es amor y Dios es justo y aborrece todo pecado. Dios aborrece toda persona que peca. Y acabamos de ver que todos hemos pecado, tanto tú como yo pecamos todos los días. Y en Salmos dice, Salmos 7:11, dice que Dios está airado contra el pecador todos los días, porque todos los días quebrantamos la ley de Dios. Y de hecho lo puedes buscar en tu Biblia para que veas que ahí dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces no va a haber nada en nosotros, de hecho no hay nada en nosotros bueno, no hay nada bueno en nosotros. Y no hay nada en nosotros que nos pueda salvar y nos pueda librar del infierno. ¿Por qué? Porque todos somos malos, todos somos depravados. Aún hasta la persona que tú ves más buena, es mala también, es mala. A lo mejor le podrá dar maíz a las palomitas, tratar bien a los niños y hacer lo que, a lo mejor lo más bueno que tú te imagines. Pero toda persona en la tierra, toda, por más buena que tú la veas, es pecadora. Toda persona.
De hecho, fíjate, hay gente que no cree en Dios. Yo te podría decir que se comportan hasta mejor que un creyente. Se comportan mejor que un creyente. Mejor que una persona que dice creer en Dios. Pero eso no quiere decir que vaya a ir al cielo nada más porque se porte bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras, no por tus buenas obras, para que nadie se gloríe, para que nadie llegue con Dios y le diga, Señor, ¿cómo me viste en la tierra? Pues muchas buenas obras, ¿no? Mejor que nadie, yo me porté mejor que nadie. Y yo soy muy bueno, yo merezco el cielo. Por eso dice que somos salvos por gracia. Y gracia es un regalo inmerecido. ¿Sabes por qué? El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y murió cargando tu castigo. El castigo que tú merecías cayó sobre Él. Imagina, tú eres un ladrón, tú eres un mentiroso, tú has cometido adulterio. A lo mejor no físicamente, pero viendo a una mujer, casi desnudándola. E igualmente la mujer. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Pero todos esos pecados, Cristo los cargó sobre sí. Fue castigado en tu lugar. El castigo que tú y yo merecíamos, lo recibió Él para que tú no fueras castigado. Entonces, Él fue crucificado, Él fue azotado, Él fue flagelado, fue tratado como un animal. Dice en Isaías 53 que Él fue molido por el Padre, por Dios. Dios lo quiso someter a padecimiento y lo aplastó en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios te iba a aplastar a ti, nos iba a aplastar a nosotros, porque Dios es santo y aborrece el pecado. Y nosotros somos pecadores. Y todos los días estamos blasfemando en contra de Dios. Estamos quebrantando la ley de Dios. Nos burlamos de Dios todos los días. Hay mucha gente que dice creer en Dios y aún así se burla de Dios. Hay mucha gente que dice ser religiosa, pero aún así se burla de Dios. Mucha gente asiste todos los días a la iglesia, pero les da asco escuchar el evangelio, escuchar este mensaje. Entonces, fíjate, en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto no quiere decir que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, o sea, aún podemos seguir pecando. De todos modos, Cristo murió por nosotros. Gracias. Eso no quiere decir que podemos seguir pecando. De todos modos, Cristo murió por nosotros. No. Toda persona que ha sido cubierta con la sangre del Cordero, con la sangre del Señor Jesucristo, o sea, es imposible que una persona que diga creer en Cristo, en el Hijo de Dios, siga pecando, continúe en su pecado. Es imposible. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de ir cambiándola. Una persona que no hay cambio en su vida, quiere decir que en realidad no cree en Dios. Aunque él diga que cree en Dios y llore y haga y se revuelque y diga que cree en Dios, no importa. No importa. Si no hay un cambio en su vida, en realidad no cree en el Dios de la Biblia. Porque la respuesta de Dios para con una persona que dice creer en Él es el cambio. Y una persona que no tiene cambio está demostrando con sus frutos, con sus obras, que en realidad no cree en Dios. Aunque traiga un crucifijo, aunque cargue la Biblia todos los días, aunque lea la Biblia todos los días, si no hay un cambio en su vida, no cree en el Dios de la Biblia. No cree en el Dios creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque si en realidad cree esa persona en Dios, se va a esforzar, no para ser salvo por acaso de sus obras, porque las obras no van a salvar a nadie, la acabamos de ver. Lo que nos va a salvar solamente es el Señor Jesucristo, porque Él fue colgado en la cruz del Calvario, cargando tu pecado y regalándote la salvación por medio del castigo que Él cargó en tu lugar. Entonces, no hay nada en nosotros que le podamos dar a Dios, solamente nuestro pecado, porque es lo mejor que hacemos, pecar. Lo mejor que le podemos regalar a Dios es nuestro pecado. Señor, pues es lo mejor que hago, mira, te lo regalo. Es lo mejor, no hay nada más que le podamos regalar, porque es lo que hacemos perfectamente, pecar todos los días. No hay nada más perfecto que hagamos, solamente pecar. Pero fíjate, dice la Biblia en Romanos 5:8 que aún así Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Pero lógicamente, una persona que se duele de su pecado cada vez que peca, está dando a entender que en realidad cree que Cristo murió por él. Porque yo te podría decir que un narcotraficante trae un crucifijo y dice que él dice que cree en Jesús. Un sicario dice que cree en Jesús. Un violador, secuestrador, dicen que creen en Jesús. Pero dime, si no abandonan su pecado, si no abandonan esa práctica de pecado, de estar secuestrando, de estar robando, de estar matando, de estar haciendo cosas que desagradan a Dios,
si no hay un cambio en su vida, está dando a entender con sus frutos, está demostrando que en realidad no creen en Dios. Entonces, ellos creen en un Dios, claro, pero en un Dios que ellos han creado en su imaginación. Un Dios a su gusto. Un Dios que no les reprende el pecado. Un Dios que les tolera todo tipo de pecado. Un Dios que los ama a pesar de lo que hagan. Un Dios que los ama a pesar de que violan niños. Un Dios que los ama a pesar de que matan gente todos los días. A pesar de que degollan gente. A pesar de que pican gente y queman gente. Aún así, Dios los ama. Ellos creen eso. Pero en realidad la Biblia dice que Dios aborrece al pecador todos los días. Y toda esa gente que no se arrepiente, todas esas personas que no se arrepienten, si mueren, irán al infierno. Y del infierno no va a haber salida. Y en el infierno no va a ser fiesta, rock, no va a ser drogas, mujeres, sexo, alcohol. No. En el infierno va a ser un sufrimiento eterno, lo dice la Biblia. Sufrimiento eterno. Y de ese sufrimiento no va a haber salida. No importa si no crees. El día que te mueras, te vas a enfrentar a ese lugar que jamás creíste. Fíjate, te voy a decir una cosa. Dios no necesita que tú creas en Él para ser más Dios o para tener más poder. Dios está completo contigo o sin ti. Dios no me necesita a mí. Dios no necesita nada de mí ni nada de ti, porque Él está completo. Él es el creador, Él es Dios. Y si Él quiere, nos puede destruir y hacer gente nueva. Él es Dios. No importa si no crees. De hecho, Él no ocupa que creas en Él para ser más Dios. Él no necesita nada de nosotros. Pero fíjate, en Romanos 5:8 dice que aún así, aún siendo pecadores, aún así Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Entonces, mucha gente, pues sí, a lo mejor sí se burlan del mensaje de Dios, pero fíjate, dice la Biblia que Dios se burla de ellos. O sea, ¿qué le pueden hacer a Dios una persona que se burla de Dios? Si Dios, pues, simplemente lo que puede hacer es, y se acabó. Dios es Dios. No importa si creemos lo que Él dice o no. Él nos da tiempo de arrepentirnos. Él es paciente. Dice la Biblia que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda y tenga tiempo de arrepentirse. Entonces, hoy has escuchado este mensaje. Hoy podrías morir. De hecho, a lo mejor tú dices, no, ¿cómo crees? Pues me falta mucho tiempo. Nadie sabe el día de su muerte. Nadie sabe qué día va a morir. No sé, a lo mejor puede pasar algo. Yo no sé cuándo, pero voy a morir. Entonces, este mensaje, dice la Biblia que el único camino de salvación solo es Cristo. En Juan 14:6 dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjate, ni una religión, ni tus buenas obras, ni portándote bien, ni haciendo infinidad de cosas, ni esforzándote mucho para ganar el cielo, no van a servir de nada todo lo que tú hagas. Nada de lo que nosotros podamos hacer va a ser suficiente para ganar el cielo. Nuestras obras, claro, nada de eso. Nada de eso Dios va a tomar en cuenta para que tú llegues al cielo y le digas, Señor, me porté bien, hice buenas obras. De hecho, hasta regalé mi casa y me quedé en la calle para ayudar a la gente. De hecho, no importa que te quedes en la calle y te quedes sin nada para ayudar a la gente, para que a través de ese hecho, pues tú puedas ganar el cielo. De nada sirve lo que tú hagas. Eso no te va a dar la salvación. Porque si no, en todo caso, Cristo no hubiera venido a morir, a sufrir en la cruz. Si Cristo vino a morir y a padecer en la cruz, un castigo que tú merecías, fue porque Dios sabía que por nosotros mismos no podíamos ganar la salvación. Porque toda persona aborrece todo lo que provenga de Dios. Toda persona. Nadie ama el mensaje de Dios. A nadie le gusta escuchar la palabra de Dios. A nadie. De hecho, toda persona que escucha, no, pues ya llegó este enfadoso a hablar de la palabra de Dios. Todos, no hay ni una persona. No hay ni una persona que diga, pues yo amo a Dios. Pero si Dios le dijera, entrégame a tu hijo, entrégame tu casa, y vas a vivir así sin nada en la calle, ¿qué dirías? Ahí sí, yo me imagino que ¿quién no dijera, bueno, pues, ¿sabes qué? Pues no, mejor no te sigo. Mejor prefiero estar con mis cosas, vivir bien, a vivir en la calle y pues decir que creo en ti. No, mejor yo me quedo con mis cosas y pues Dios que se haga a un lado. Entonces, en realidad no amas a Dios. De esa manera te das cuenta si en realidad amas a Dios o no.
Entonces, el único que te puede dar la vida eterna solo es Cristo, no nuestras obras. Porque también dice la Biblia que nuestras obras, fíjate, es en Isaías también. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Fíjate, todas nuestras obras son como suciedad, como basura. Entonces, delante de Dios, tus buenas obras, a Dios le gusta que hagamos buenas obras, pero tus buenas obras no te van a salvar. La única obra que Dios tome en cuenta para que tú tengas la vida eterna solamente es Cristo en la cruz. El único que te da la fe para creer es Dios, para que a través de Cristo puedas tener la vida eterna. Nada más te va a salvar. Nada que pueda salir de nosotros nos va a dar la vida eterna. Solamente el Señor Jesucristo. Fuera de Cristo no hay salvación. Solamente Él te puede dar la vida eterna, porque Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios y Él es el único que nos puede dar la vida eterna. La Biblia dice que Él vino a morir. La Biblia dice que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pero la Biblia dice también que se le apareció a sus apóstoles y ascendió a los cielos y prometió volver. Pero la Biblia no dice qué día va a regresar. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en que ha de volver el Hijo del Hombre. Entonces, por eso es necesario que este mensaje sea esparcido por todo el mundo, porque toda la gente va a morir. Toda la gente va a morir y toda persona que se haya culpable de haber quebrantado la ley de Dios va a ser condenada al infierno. Y acabamos de ver que del infierno no hay salida. A lo mejor hoy estás alegre burlándote de Dios o burlándote del infierno, pero el día que estés ahí te vas a arrepentir y será demasiado tarde. Solo Dios te puede dar la vida eterna. Solo Cristo es el Cordero que cargó tus pecados. Solo Él te puede dar la vida eterna. Dios te bendiga. Hay compromiso, disculpen. Ay, caray. Gracias.